Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy con el programa número 231 y finalizando el año. Es el último programa del año 2024 de Debate Público y queríamos cerrar este año con un programa orientado al balance del año, un balance político del año. Han sucedido bastantes cosas este año importantes y relevantes. Y bueno, voy a partir con una que no es tan política, pero que afectó a mucha gente, que fueron los incendios acá en Viña del Mar, y Quilpué y Alemán, en fin, que fueron afectados muchas personas, hubieron fallecidos, muchas casas quemadas, en fin, fue una tragedia gigantesca. En el ámbito político, tenemos el caso de los audios, tenemos las elecciones municipales, tenemos el debate de las pensiones, el caso de Pati Barriga, el caso Monsalve, el caso de Hermosilla, que luego deriva en otros casos más sobre corrupción, la muerte de Sebastián Piñera, la visita de Lula da Silva, del presidente Macron, y de la muy querida Laura Richardson, la encargada del Comando Sur de Estados Unidos. Y para conversar sobre esto y un montón de otros temas que evidentemente puede poner en la palestra nuestro invitado, tenemos como invitado, valga la redundancia, a Juan Carlos Gómez Leighton, un amigo de la casa, él es cientista político. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Aquí estamos bien. Buenas noches también a Marlene y a Nelson. Es un honor estar en este último programa del año 2024 conversando sobre temas tan interesantes como los que tú anunciaste y otros que vamos a ir colocando dentro de la conversación. Así que gracias por la invitación, Jaime. Gracias a ti, Juan Carlos. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido nuevamente Juan Carlos y qué bueno tenerte aquí en este último programa del año para tu balance desde el punto de vista del cientista político. Y muy buenas noches Nelson, buenas noches también a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Jaime, Marlene, bienvenido nuevamente Juan Carlos. Es fantástico que esté en nuestro último programa del año y esperamos que el próximo año nos acompañes unas cuantas veces también. Gracias. Bien, bueno, como yo les anunciaba, hay un montón de temas para empezar a conversar, pero quisiera dejar la palabra a Juan Carlos para ver cuáles son las líneas que él más o menos también puede proponer como temas de conversación y ahí ir avanzando en las temáticas. Juan Carlos, Okay. por favor. Gracias. Sí, nuevamente agradecer la invitación para hacer un balance del año político 2024, que tiene una particularidad, que muchos de los acontecimientos que tenemos dentro del año provienen como en una especie de tren, si tú quieres, del año pasado, del año 2023, porque fue justamente en esta misma fecha, en diciembre, noviembre, diciembre, cuando se da a conocer o estalla el caso del audio, ¿no? Con toda esta filtración que hace una abogada con respecto a unas conversaciones, etcétera, pero el caso mismo viene a estallar en toda su arista y en todas sus complicaciones y en todos sus enredos y complejidades mismas durante este año, durante el primer semestre de este año. Pero como bien decías tú, el año se inicia trágicamente en Valparaíso con esta cantidad de incendios que provoca, ¿cierto?, una destrucción muy dolorosa para las personas que viven en el sector afectado por el incendio, donde se ven afectados, ¿cierto?, o se ven comprometidos personas que eran de la misma CONAF y del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso o de, si no me equivoco, de Placilla, ¿no? O de esa zona. Lo que
revela que la maldad o la mala intención de mucha gente está haciéndose parte también de la convivencia de los chilenos y chilenas que provocan este tipo de cosas en función, de acuerdo a toda la información que se tiene, aunque el caso no está cerrado, eh, eh, por lucrar, por hacerse de dinero a través de una acción tan malévola como quemar bosques para poder incentivar, ¿cierto?, el ingreso que ellos podían tener, lo que te habla de una actitud de parte de la gente para obtener dinero como una manera también de estar presente y estar participando en la sociedad neoliberal en la cual convivimos. Entonces eso también refleja un tipo de comportamiento. Ahora tampoco tenemos claro si esas personas que están involucradas tenían algunas conexiones con alguna inmobiliaria, con algunos intereses de esa naturaleza que también se han denunciado y se han señalado como responsables de los incendios forestales que han ocurrido en Valparaíso, fundamentalmente en la quinta región. Pero también los hechos políticos de mayor relevancia se han ubicado en lo que es la corrupción. Y la corrupción ha terminado afectando o ha afectado directamente y ha puesto en tela en juicio, ¿cierto? Y que va a continuar siéndolo al Poder Judicial. El Poder Judicial se ha visto involucrado directamente en casos de corrupción por la situación de este abogado Hermosilla y toda su interacción con un grupo de personas de la élite política empresarial, porque es política empresarial. Yo creo que ahí también hay que tener el tema, que es muy intrincado todo el asunto que tiene que ver con esa situación, pero que afecta directamente a la credibilidad y al accionar de los poderes del Estado, haciendo de que la corrupción sea un mecanismo de reproducción del mismo del sistema. El caso Hermosilla, el caso Katy Barriga, que continúa desde el comienzo de la administración del alcalde Bodanovich en la comuna de Maipú, se une posteriormente, ¿cierto?, al caso de Torrealba en Vitacura, como otros casos que se van denunciando a lo largo del año, que van mostrando cómo la corrupción se ha vuelto el mecanismo que permite la reproducción ampliada del neoliberalismo y sus formas de acción, en su forma de actuar al interior de la sociedad, pegando, cimentando una dominación en base a esa situación. Entonces, también tenemos el uso de la corrupción o de intentar vincular a personas con elementos corruptivos como un mecanismo de oposición. Nos damos cuenta que en el caso de Daniel Jadue en la comuna de Recoleta también es un caso en la cual, ¿cierto?, el uso jurídico de intentos de buscar, ¿cierto?, culpabilidades o de responsabilidades también hace que la corrupción sea un mecanismo de oposición, se use para hacer oposición o para perseguir derechamente a determinados personajes del ámbito político que puedan afectar los intereses generales del capital. Y ese es el caso de Daniel Jadue en Recoleta. Pero también el que corona la situación por decirlo de alguna forma, de decadencia del sistema político chileno, de un sistema que se está degradando desde lo interior, tiene que ver con el caso Monsalve. El caso Monsalve, que si bien es cierto, no se ubica directamente en lo que son los actos de la política, sino que tiene que ver con la acción personal, privada inclusive, de una autoridad pública. En ese caso, Manuel Monsalve era el subsecretario del Interior, el que encargado de tener, comillas, la seguridad, como múltiples veces los medios de comunicación lo han señalado, pero él era una autoridad que que comete el abuso, ¿cierto?, de usar su poder para tratar de conquistar o de abusar sexualmente de una colaboradora. Lo cual eso es grave en muchos sentidos porque también revela hasta qué punto no hay contención por parte de las autoridades de algunas acciones que ellos cometen y realizan y tratan de
posteriormente de cubrirla con otras acciones que van permitiendo, ¿cierto?, la situación de descrédito de la política. Y así podríamos nombrar una serie de situaciones que se están dando a lo largo y ancho del país, ¿cierto? En diferentes reparticiones. Nosotros lo habíamos comentado en algunos de los programas que participamos, en la cual decíamos que, por ejemplo, la corrupción es un elemento que está presente en todas las dimensiones de la vida económica, social, cultural, política de la sociedad chilena. Esta es una sociedad asentada en el principio fundamental de la maximización de las utilidades, y esa maximización de las utilidades lleva a los sujetos en distintos niveles o distintas dimensiones a buscar como sea el éxito, el logro, el dinero, etcétera, haciendo que todos se comporten de manera muy corrupta, muy degradada. Esta es una sociedad que cada vez más se va degradando. Obviamente que esto no es el 100% de la población que está en esa situación, pero un porcentaje tremendamente significativo lo es, lo cual provoca un descrédito general de la política. Pero curiosamente, y aquí viene lo curioso que deberíamos marcar en este comentario, en esta conversación, tiene que ver con cómo la reacción de la ciudadanía en torno a la política y el comportamiento político electoral, si ustedes quieren llamarlo de esa forma, que se refleja en la elección del pasado regionales de gobernadores, consejeros y concejales, ¿no? En la cual fue a votar, fue a participar mucha gente. Fue sobre el 80% del padrón electoral, repitiendo más bien el comportamiento anterior, pero generando una situación muy especial desde el punto de vista de la politología, que no es que a través de las elecciones pudiéramos mostrar una situación de cómo va a venir el proceso de este año 2025 en términos de preguntarnos si la posibilidad de tener un gobierno de derecha populista o una derecha autoritaria o alguna derecha X o la continuación de los gobiernos centro-izquierda, ¿ah? ¿O qué cosa? No quedó nada claro. Las elecciones fueron, yo diría, bastante, para decirlo en términos chilenses, bastante fomes, porque lo que se esperaba no se logró o no se produjo, mejor dicho. ¿Qué se esperaba? Se esperaba de que se volviera a repetir el triunfo gigantesco, comillas, de lo gigantesco de los republicanos, o que la derecha republicana y Chile Vamos obtuviera todas las gobernaciones regionales, que obtuviera mayoría en todas las alcaldías, que fuera arrasada con un mal gobierno, porque el diagnóstico del gobierno de Gabriel Boric y sus 3 años es malo. Ese es el diagnóstico. Y por lo tanto, debería haberse producido un castigo electoral. Y no se produjo. Y no se produjo. Abriendo una gran incógnita política para este año. Y a pesar de que hay cosas que no se han resuelto. Digamos que toda la agenda de demandas que planteó la movilización social de octubre del 19, ¿cierto? Desde el fin de la AFP, el fin de esto, el fin de este otro, no se ha cumplido absolutamente nada. Nada. En esos planos todavía la sociedad sigue esperando resoluciones de esos problemas. De manera entonces que la pregunta, la incógnita, es ¿qué pasó? ¿Por qué la población, la ciudadanía votante,
mayoritariamente, ¿cierto? Hoy día no lo hizo como se esperaba, o todos estábamos equivocados, o se viene algo que se está fraguando, pero no sabemos cómo va a ser y cómo se va a manifestar políticamente durante el próximo tiempo que se viene, ¿no? Porque todo está en una incógnita. Eso yo terminaría diciendo que esta primera fase es eso, que me deja este año 2025 una gran interrogante. Una gran interrogante. Es una situación que no, que podemos decir algunas cositas, pero no era lo que se esperaba. No tiene seguro la derecha ganar las elecciones parlamentarias ni presidencial. Tampoco lo tiene el centro, tampoco lo tiene la centro izquierda, ni la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar en Chile? ¿Qué va a pasar? La correlación que se están mostrando es de una total incertidumbre. No hay. Lo que está claro, que yo diría que es una tendencia que se mostró en la última elección, es que mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas, encontraron frente al tema del voto obligatorio un escape para no pronunciarse políticamente. Y ese escape para no pronunciarse políticamente tiene que ver con el voto nulo y tiene que ver con el voto blanco. Eso es lo que creo que lo que quedó ahí. ¿Qué va a pasar con ese conjunto de aproximadamente, si no me equivoco, 4 millones de personas que están en ese espacio? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cuál es lo que anuncian con eso? ¿A qué sector político o no político pertenecen? ¿Cuál será su comportamiento futuro? Por eso digo, este año, con todas las situaciones que hemos nombrado y podríamos seguir nombrando otras, pero no se trata de hacer un catálogo de situaciones, sino que es como que el año termina fome, ¿no? Termina fome, termina incierto y termina con las mismas preguntas que tal vez partimos en diciembre, enero de este año, del 24. Terminando el 23, tal vez nos preguntamos qué va a pasar con la reforma de pensiones, qué iba a pasar con la reforma de la ISAPRE, qué pasaba con la ISAPRE. Las ISAPRE terminaron siendo salvadas por el gobierno. Y sabemos lo que está pasando con la ISAPRE hoy día, que fue todo un fraude, etcétera. Pero se dan cuenta ustedes que el gobierno terminó gobernando, como lo hemos dicho tantas otras veces, gobernando para los grupos empresariales, pero no para la población, no para la gente, y la gente sigue tal vez en un compás de espera. Queda en esa, como que no es que no le interese, sino como que no se manifiesta. Hay, por cierto, manifestaciones por acá, por allá, hay algunas huelgas, algunas manifestaciones, algunas movilizaciones, pero no es de la contundencia que uno quisiera tener para poder modificar algunas cosas. Es una situación extraña, es una situación muy extraña en lo general, ¿ah? En su conjunto. Vamos a empezar un año pendiente de cuestiones que debían haber sido resueltas durante el año. Y tampoco tenemos la certeza de que vayan a ser resueltas, como el caso de pensiones. Las pensiones todavía, la reforma es una muy mala reforma para los intereses de los trabajadores, para los intereses de los pensionados, para los intereses de la gente. Es muy mala reforma. La reforma, así como está, es muy buena para los empresarios de la AFP. O sea, incierto. Esto es una incertidumbre total. Eso es lo que yo diría, Jaime, para empezar la conversa, ¿no?
una, una cosa incierta. Es rara el fin de año o el balance que podemos decir. ¿Por qué no? Los movimientos sociales populares, movimientos de trabajadores, tampoco avanzaron mucho. Tampoco podemos decir por ejemplo, en el caso de ir avanzando en un proyecto y programa popular claramente orientado a la lucha por las mejoras sociales, tampoco se logró, tampoco se ha avanzado en eso. Bueno, habrá que esperar que lo que viene es incierto. Yo termino el año diciendo que es un año raro, marcado por, yo diría que el peor año como lo he dicho en otras ocasiones, el peor año del gobierno de Boric, con un forado enorme en su línea de flotación, que fue el caso Monsalve, que se ha salvado relativamente porque tienen al presidente en silencio, lo tienen castigado porque no puede hablar, no da conferencia hace ya más de 2 meses, después de la última conferencia que dio y se metió en tremendos líos. Hoy día todo el predominio de la situación no la tiene el gobierno, la tiene la derecha empresarial y la derecha política. Sí, como tú decías, el tema de la incógnita, yo creo, sí, o sea, el tema político sí tenemos incógnita, pero al parecer hay gente que sabe otras cosas, que no tienen las cosas tan dispersas, que las tienen mucho más claras. Y te hago la vinculación siguiente. La aprobación del TPP-11, por ejemplo. El tema de la reforma tributaria. El tema de la ISAPRE. El tema de la AFP. Son movimientos que al parecer se están adelantando a una especie de reset económico mundial o algún tema de ese estilo en el cual quieren, ¿cierto?, tener todos esos nichos ya controlados para cuando haya algún problema financiero a nivel mundial. Entonces, a mí me parece que hay un cierto como sentido común en la élite, en la que hoy en día quiere resguardar sus intereses económicos a como dé lugar y en todos los lugares donde tenga actividad, ¿cierto?, con el ciudadano común. Imagínate el tema de la AFP, la burla que fue el tema de la ISAPRE. Y todo este entreguismo que hay además de los bienes naturales chilenos hacia potencias extranjeras. La visita de la encargada del Comando Sur diciendo que para Estados Unidos era muy importante los recursos que teníamos acá entre Argentina, Chile y Bolivia con el tema del litio. O sea, lo que se vio y lo que se está viendo en Perú, el golpe de Estado y no pasó nada, ¿te fijas? O sea, hay como una sensación de que algo, como dices tú, algo viene pero no sabemos qué, y estas élites están intentando recordar, como te decía, estos nichos de poder, estos nichos económicos, asegurarse ciertas leyes, impedir que las personas puedan reclamar incluso en las calles porque hay una ley mal, están desalojando las tomas de terreno, en fin, para mí me hace mucho más sentido el que hay una élite que sabe lo que viene, o que tiene preparado ya un escenario futuro, y está resguardándose en ese aspecto, por lo menos en el tema económico, que para mí por lo menos es muy evidente. Ahora, eso sí, como un primer análisis. Y ahora el tema de los medios, porque también lo que conocemos sobre estas noticias que hemos comentado, ¿cierto?, se da básicamente, igual que el caso de Lavín y estos señores de Penta, que hay un señor que está dentro de esa misma élite que denuncia y saca un audio también, ¿te acuerdas? Sí. Acá pasa lo mismo. No hay una prensa que esté encima de estos acontecimientos, sino que se les da como por rebote. Y cuando estas informaciones involucran a la élite, a la más granada élite de este país, que es Chadwick, la prensa queda en silencio. Es decir, solamente algunas noticias salen y otras no salen, y otras no se dicen o se ocultan o se tergiversan. Entonces, eso también enrola con lo que te decía yo recién. Hay una
especie de intentar desviar la atención, además de estos temas que son bastante importantes, a estos otros temas que son más del índole, llamémosle hogareño, el caso Monsalve, en fin, que afectan evidentemente la línea de flotación del gobierno, pero no es un tema político en sí. Eso, o sea, el tema de los medios para mí Mira, también es más yo relevante. estoy de acuerdo, perdón. Yo estoy de acuerdo contigo en la actitud que puede tener la élite. La élite de poder toma resguardo, toma seguridades, desarrolla una estrategia para mantener la posición de poder que dispone, porque no estamos hablando del poder político, estamos hablando de su capacidad y su potencialidad, ¿cierto?, de ser poder y de ser clase dominante o grupo dominante, élite dominante. Entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que ellos saben lo que tienen que hacer para poder mantenerse en ese lugar que tienen, ser élite dominante. Y para eso tienen una serie de medios, como son los medios de comunicación o recursos, entre ellos los medios de comunicación que lo utilizan siempre a su favor o tratar de ocultar o tratar de manejar esa situación dentro de la conveniencia. Y para eso, por ejemplo, la gran campaña que hayan hecho la AFP, ¿cierto?, de gastar millones de recursos en los medios de comunicación, tanto privado, público o incluso estatales, porque la misma televisión nacional transmite, ¿cierto?, los spots pagados por la AFP en contra de la reforma, ¿me entiende?, que quiere impulsar el gobierno o los intentos de que... O sea, ellos hacen clarito su pega, por decirlo así. Tienen claro sus intereses, tienen claro su estrategia. El punto central es que frente a eso, que todos los días los grupos que denunciamos aquello, no vemos reacciones. Y eso es lo preocupante. Para mí lo preocupante es que no hay reacción. No hay reacción frente a lo que fue, digamos, una molestia generalizada de parte de los afiliados a la AFP, perdón, a la ISAPRE por el engaño que sufrieron o por la forma como fue manejado. Ahí no tenemos reacción. No tenemos reacción. No hay grandes movilizaciones de los afiliados, ni tampoco estamos asistiendo a una fuga de afiliados de la ISAPRE hacia otro, para el sistema de público de salud en rechazo a la forma. Tampoco lo tenemos. Y más todavía, yo he tratado de expresarlo diciendo que, por ejemplo, el caso de Monsalve, el caso Hermosilla o el caso X o Z, tampoco tuvo repercusión políticamente hablando. Y me refiero políticamente en términos electorales. Entonces, cuando yo me estoy preocupado de esta incertidumbre o de este interrogante, no la estoy colocando dentro del espacio de la élite dominante. La estoy colocando tal vez en la ausencia de un contrapoder que pueda ser efectivo, pueda ser eficiente, pueda ser capaz de frenar esas acciones que tú también has enumerado y has expuesto. ¿Cómo se frenamos? ¿Cómo impedimos que venga otra solución de salvamento o de apoyo a la AFP semejante, semejante a la ISAPRE? ¿Cómo lo hacemos? Incluso dirigentes del Partido Comunista dijeron vamos a usar la presión social, y tampoco la presión social ha estado en las calles. Tampoco hemos sido capaces o no han sido capaces los actores de esos sectores de movilizar a la gente frente a esta situación que se viene. Entonces, a eso es lo que me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con la política? ¿Qué tipo de política estamos haciendo? En realidad, o no estamos haciendo política, o tal vez a la sociedad chilena, a un sector importante de la sociedad chilena, se le olvidó de que la política es la lucha por el poder. Y no estamos discutiendo el poder. En estos últimos meses, de octubre en adelante no discutimos el poder.
Si tú quieres discutir el poder en términos institucionales, y dentro de la institucionalidad el poder se discute a través de las elecciones, pero tampoco lo estamos discutiendo a través de otras situaciones. Imagínate, uno de los casos más graves que ocurrieron por acción del gobierno y que afectó a la política popular, si tú quieres, fue el allanamiento y detención de un conjunto de jóvenes de Villa Francia. Francia, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Todos sí. tenemos en vivo ese. ¿Y qué pasó? Los jóvenes todavía están detenidos. El caso desapareció también de las preocupaciones nuestras, digo nuestras, de la gente que se ubica en una posición de izquierda o en una posición contestataria de este gobierno o de este sistema, tampoco. Entonces, ¿qué pasó? O sea, dieron un golpe a la gente de Villa Francia y todo el mundo. ¿Qué pasó? Entonces, cuando mi incertidumbre, mi interrogante, mi preocupación tiene que ver con eso. En la élite, yo estoy seguro que la élite siempre va un paso más adelante que nosotros. Y siempre va tomando una serie de resguardos para cubrir, para proteger, para resguardar, para solventar, para cuidar y reproducir su propio interés. Lo que pasa es que nosotros, los que estamos abajo, los subalternos, los dominados, no estamos dando ningún paso para poder contrastar aquello. Lo que yo extraño es que no se ha constituido un contrapoder capaz de confrontar al poder de la élite. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es lo que digo cuando la interrogante, porque no hay, no se ve. ¿Dónde está la alternativa? Independientemente de lo que los tipos hagan todo lo que tengan que hacer. Ellos están haciendo lo correcto. Lo correcto para sus intereses, no para los intereses nuestros, no para los intereses de la gran mayoría. Ellos hacen sus intereses para la minoría, que son las que dominan. Entonces la pregunta es, ¿cómo domina la clase dominante en Chile? Así, como tú lo describiste, tal cual. Así domina. El problema es que nos dejamos dominar. Y tenemos muy pocos actos de resistencia que le provoquen en los últimos meses, en los últimos años, ¿cierto? Le provoquen al gobierno, al Estado, a la dominación, alguna grieta. Después de octubre del 19, después de las pérdidas de la primera convención, ¿cierto? No le hemos provocado ninguna grieta al sistema. El sistema ha ido reparando las grietas, ha ido estucando de nuevo los muros de la dominación y nos ha dejado sin movimiento. Yo tengo la impresión que esa es mi preocupación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tú has descrito también, pero eso es lo que hace la élite y lo hace bien. Gracias, Juan Carlos. Marlene, y enseguida voy con Nelson. Sí, mira, a mí me llama la atención del balance que hace Juan Carlos. Mencionó un par de cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, la primera es la cantidad de gente que ante el voto obligatorio hay un porcentaje pequeño que no va a votar y votos nulos y votos blancos. Y entre esas tres cosas suman un porcentaje importante del padrón electoral. Entonces, ahí la interpretación de eso es compleja, pero pregunto, ¿no tendrá que ver, que es lo que yo opino igual, que sencillamente el cambio estructural no está reflejado en la institución? Es decir, no, los cargos que hay, el Congreso en general, o las municipalidades, en fin, toda la institución, no tiene quien represente a ese porcentaje que si lo tomamos como si lo adoptamos como que es el porcentaje que no tiene representatividad, es bastante alto. Eso es súper arriesgado, sí, porque es una pura especulación. Pero, ¿qué opina al respecto de esa opinión? Eso es punto uno. Y el punto dos, en cuanto a la reforma de pensiones,
en que se partió proponiendo un 6%, ¿no es cierto?, a solidaridad. Después fue a 3, al final ahora creo que es 0,5 si es que no es 0. ¿Ya? Obviamente que eso beneficia al sistema de capitales, o sea, los capitales que invierten con esos dineros que son de todos los trabajadores y que son obligadamente entregados, o sea, en el fondo son usurpados, ¿no? 6% más para eso solamente. Sin embargo, la empresa Unión de FP ha gastado mucha plata para hacer lobby, digamos, para hacer publicidad que le favorezca en esta. Es como si la prensa interpreta como si esto, y el gobierno también se aprovecha de interpretar, como que sí algo tiene la reforma que le molesta al empresariado. Cuando en realidad me parece que esos gastos de dinero se hicieron para fomentar el que la gente acepte que el 6%, la capitalización individual, es lo que le conviene. Entonces, y el gobierno, con tal de seguir adelante con la reforma, al parecer, incluso la ministra del Trabajo dice que un poco no importa cómo llegue, cómo suba la pensión, con tal de que suba. Y me parece, ahí me gustaría un poco más de análisis o de la opinión de Juan Carlos en relación a ese tipo de problemas. ¿Hará lo mismo en realidad? Personalmente creo que la reforma ya no fue, decir, para mí que se haga, que se deje de lado nomás. Pero, ¿cómo es lo que dice yo escuché decir a la ministra del Trabajo eso, que daba lo mismo de cómo se solucionara mientras la pensión subiera un poco? ¿Ya? Entonces, eso, porfa. Ok. Mira, con respecto vamos a partir por la última y después llegar a la del voto. La reforma es una. A ver, lo que los chilenos demandaron en su momento, cuando los chilenos salieron antes del año 19, con el movimiento No Más AFP, justamente era eso, no más AFP. Es decir, el término del sistema de cotización individual en un sistema administrado por el capital privado en esta organización que son las asociaciones de fondos de pensión. Esa era la lógica. No queríamos seguir más con AFP. Y por ahí hubo una serie de planteos desde la creación de una AFP estatal hasta el fin del sistema y la creación de un sistema de reparto. Finalmente todo eso no se produjo, se hicieron comisiones, no se avanzó mayormente desde el año 12 o 13 en adelante, se quedó ahí en la burocracia de las reuniones y de las distintas comisiones que se armaron hasta el 19, que vuelve a aparecer con una decisión más fuerte de que se termine la AFP. Esto pasó como idea, como pretensión al asunto de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional, en la cual se plantearon, ¿cierto?, algunas posibilidades de modificar el sistema, cosa que no se logró porque se perdió. Y por lo tanto, quedó solo la posibilidad de introducir algún grado de reforma para que pudiera haber mejoría en las mejora de las pensiones futuras de los trabajadores o de los actuales pensionados. Y para eso se venía arrancando esta idea del 6% de cotización adicional a cargo del empleador. Esto es muy importante decirlo, que es a cargo del empleador y que no es de parte del sueldo de los trabajadores. Entonces, en ese sentido se establece la idea de que en un momento se discute que era 3-3, 3 para los trabajadores en forma individual y 3 para reparto, que fue el último acuerdo que se estableció durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y luego, ¿cierto?, viene esta nueva situación con una nueva correlación de fuerza al interior del Parlamento, donde el gobierno no tiene
de ninguna manera, ¿cierto?, mayoría para poder impulsar una reforma mucho más estructural y termina siendo una reformita, ¿cierto?, como la que hoy día la defiende a mano dura, ¿cierto?, la ministra Jara. ¿Y qué es lo que significa? Si nosotros partimos desde el punto A, que era fin de la AFP, y terminamos en una reformita, y que a pesar de eso, igualmente le genera alguna molestia al poder empresarial, no porque le fuera a ser perjudicial, sino que no quieren que se toque, no quiere dejar abierta ninguna posibilidad de que se abra, ¿cierto?, la posibilidad de hacer reformas más profundas en el futuro, sino que quiere demostrar que ellos tienen el poder, que ellos son los que tienen el control de la industria de la AFP y por lo tanto no quieren nada. Es que es un gallito. En el fondo, si los empresarios quisieran repartir el 5-1, 4-2 o lo que sea en ese 6%, podrían llegar a acuerdo. Pero hay una idea de que si yo permito que me hagan una reforma de esa naturaleza, mañana van a ir con otra. Entonces no quiero dejar ninguna posibilidad de que eso se desarrolle. Y el gobierno, como el gobierno no tiene capacidad ni votos, hace lo que puede. Hace lo que puede. ¿Y qué es lo que quiere? Desde mi punto de vista, lo que quiere el gobierno es decir, yo hice una reforma. Él quiere irse con una reforma aguada, light, que no soluciona absolutamente nada, porque subir la pensión garantizada universal de 124.000 pesos a 250 no es una solución total y completa, que son 25.000 pesos más para los trabajadores pensionados en esa situación. Nada. Entonces, no, es el poder del empresariado que se está diciendo no quiero nada, apoyado en una idea que se ha hecho más permanente, con la idea de que la gente dijo, con mi plata no. ¿Te acuerdas de que antes de la convención apareció un movimiento liderado por los sectores de derecha, que con mi plata no? Ese es lo que hoy día también están aferrados a esa idea. Pero frente a esa movilización masiva de no más AFP del año anterior al estallido, no se ha vuelto a salir nadie más a la calle. Nadie más. No hemos vuelto a salir a la calle en la demanda de fin de la AFP. Entonces, ¿qué es lo que tiene hoy día el empresariado? ¿Qué es lo que observa? Mire, nosotros tenemos el poder, tenemos un mandato, de acuerdo a lo que yo escuchaba diciendo el otro día a los agentes de la AFP, tenemos un mandato que la gente dijo no queremos reformar la AFP, la gente dice con mi plata no, tenemos ese mandato, nosotros estamos defendiendo ese mandato. El gobierno no tiene poder para hacer algo distinto y no vemos en las calles a la gente manifestando porque la gente está más bien en el movimiento no con mi plata no. Entonces, no hay poder. No hay una disputa de poder. Aquí va a ganar el poder que golpea la mesa. Y el poder que golpea la mesa, así como lo golpearon la ISAPRE, es el poder de la industria de la AFP. Más allá de lo que hayan gastado, más allá de todo lo que hacen. Pero si tú no le pones un contrapoder a eso, ¿por qué por qué Messina y su movimiento no ha logrado sacar más gente a la calle como lo hizo en el 18, en el 17, 18? No me explico. La problemática es la misma. Las pensiones siguen siendo miserables. ¿Dónde está la razón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay de fondo de eso? Bueno, eso es una incógnita. Luego está lo que tú dices. Indudablemente que acá se está
produciendo en términos de las elecciones, de los procesos electorales, yo creo que se está produciendo un trasvasije de electores. Ahora ya no puedo hablar como hablo en mi libro que Nelson lo tiene y pienso que lo ha leído en ese sentido, de los no electores. Hoy día tenemos electores. La mayoría de la gente son electores. No tenemos no electores. ¿Por qué? Porque todos van a votar. Todos están inscritos y van a votar. Ahora, lo que está produciendo es una situación que era posible detectar en el sentido de que la gente que no votaba, que eran no políticos que yo he llamado, están haciendo un trasvasije desde el no votar hacia el votar nulo o dejar el voto en blanco. Y los opositores, que siempre han existido y que no votaban, están votando nulo o dejando el voto blanco. Entonces hay un trasvasije de gente que a partir de esta primera elección electoral, este primera proceso electoral post constituyentes, no podemos verificar ni podemos detectar adecuadamente porque es muy poco, muy bajo la posibilidad de hacer comparaciones y estudios. Pero sí, yo estoy viendo aumentar y va a seguir aumentando en la medida que la política que se hace, la política que se está manifestando cada vez más descreditada, más descreída, más espuria, etcétera, va a seguir incrementándose bolsón de gente que no vota. Pero eso no lo sabemos. Y la vez anterior teníamos 9 millones de gente que no votaba. ¿Te acuerdas? 9, hasta 7, 8. Y cuando fueron a votar, decidieron algo que nos dejó a todos sorprendidos porque votaron en contra de lo que queríamos cambiar. Pero ellos tampoco quieren cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces hay todo un incógnito. Eso es nuevo. Nuevo porque no hay otro mecanismo. Ahora, el tema de la gente que no va a votar, que es un porcentaje también importante, pero hay que tomar en consideración que yo siempre lo digo que en toda elección hay un porcentaje técnico de no asistencia por ese motivo que siempre los politólogos lo tomamos alrededor del menos del 10% de la población tiene problemas técnicos para asistir a ese proceso. Pero es un fenómeno que va a ir incrementándose en el tiempo. Estoy seguro. Ahora, hay alternativas en los espacios, mostró las elecciones, tal vez no las regionales, pero sí las comunales, mostraron alternativas. Y creo que la más importante de todas fue la que se produjo en Puente Alto con Toledo, con el alcalde de Toledo. Yo tengo la impresión de que ahí se mostró una alternativa de una persona que ha trabajado en los territorios, que conoce el territorio, que ha participado en distintas actividades que no son las que organizan los partidos políticos del sistema, mostró. Y frente a una mala candidata o frente a una serie de problemas internos en el bloque dominante de la comuna de Puente Alto, ¿cierto?, logra imponerse fuertemente. Y fíjense ustedes que es muy curioso, porque de todos los alcaldes que asumieron en diciembre, el único caso que no fue cubierto por la prensa dominante, por la prensa patronal, fue justamente el de Toledo. Fueron dos, por decirlo aquí en la región metropolitana. Fue el de Toledo, que era de ese sector social popular, diría yo, un subpolítico ganando una elección, desde mi categoría, un subpolítico que hacía política en los márgenes, gana, pero el otro alcalde que no fue tampoco cubierto y no fue mostrada su ascenso a la comuna, fue el caso del republicano, por el alcalde de Macul. ¿Te das cuenta entonces qué es lo que está diciendo? Que aquí es interesante porque
los medios de comunicación cubren a lo que son los alcaldes o cubren las noticias de aquellos partidos que están en el Chile Vamos, mayoritariamente. No estoy diciendo que no muestren lo que hacen los republicanos, pero si uno hace un porcentaje de análisis, ¿cuánto tiempo le prestan los medios de comunicación al Chile Vamos? Es mucho mayor que a los republicanos. Y eso también ha llevado a una situación interna de quiebre en ese sector, que abre ahí una estructura política de oportunidades para que pueda en ese sector meterse una alternativa que no sea ni la de Chile Vamos ni los republicanos. Yo diría que la no derrota total y completa, catastrófica, diría yo, del gobierno en la elección obedeció justamente a esta disputa que tiene republicanos con Chile Vamos. Y las internas también del Chile Vamos, porque también está el caso de Evópolis, que también están ahí divididos. Es decir, hay una serie de problemas al interior de ese sector que sería interesante observarlo, que tienen que ver con situaciones de competencia electoral, competencia política, en la situación de las Condes, la derrota de la señora Cubillo por parte de una ex Evópoli, también genera ruido. Entonces, bueno, pero eso es lo que puede uno decir en términos de lo electoral propiamente. Se abren una serie de interrogantes, Marlene, en ese sentido, de este grupo de personas que son los 4 millones más o menos que se mueven ahora, que puede crecer, ¿eh? Yo estoy seguro que va a crecer. Mucha gente va a seguir, que ya comprobó de que hacer la cola para justificarse no es tan grave, la multa tampoco es tan cara, la multa que les pueden, si las pueden incurrir son 33.000 pesos, no es, pueden hacerlo y puede ir incrementando eso. Lo que a mí, insisto, y esto lo decía en relación a lo que dice, lo que planteaba Jaime, es la ausencia de alternativa. Lo tenemos contrapoder. Yo quiero colocar eso. Hemos olvidado hacer política que dispute el poder, pero no solamente el poder comunal, el poder regional o el poder gubernamental, sino que el poder real. Tenemos que volver a hacer política que comprometa al poder efectivo, el poder que domina, el que manda, el que sitúa y determina las cosas como son. No el poder que administra, que son dos cosas diferentes. Gracias, Juan Carlos. Nelson, por favor, adelante. El análisis que ha hecho Juan Carlos es muy amplio y casi ha resuelto un poco las dudas o las premisas que yo tenía. Quería tomar algunas cosas que tú dijiste, Juan Carlos, en términos de a ver si estamos de acuerdo o si hay alguna diferencia. En esto de la incertidumbre, que en el fondo, como se ha conversado, esa incertidumbre es más en la política y en la política de izquierda o el progresismo, como se llame, porque en la élite yo creo que hay una certeza absoluta. O sea, ellos, como tú decías, saben a qué están jugando y saben y tienen los medios para jugarlo y no están preocupados. Ahí echarán a pelear un poquito a los republicanos con los UDI y harán un poquito de chaya y humo para mantener a la ya más o menos entretenida, pero ellos tienen claro que cómo lo tienen que defender. O sea, si no les resulta o si la cosa le está poniendo media dura en términos de la gente que se está despertando, por ejemplo, con la ISAPRE, que empezó a enojarse, ellos y el Poder Judicial los trató mal, la Corte Suprema hacen otra cosa. Tienen claro las cosas que hacen. Desde los golpes de Estado
por allá, ya lo sabemos, en la época del 70, hasta estos golpes de Estado judicial que hicieron con la ISAPRE. Porque yo no entiendo, uno siempre decía, o sea, decía, porque después del caso Audio ya no puede decir, que la Corte Suprema era el baluarte de la democracia y el responsable de que un país funcionara. Y ahora uno no sabe si la Corte Suprema es eso. La Corte Suprema es un instrumento más que nosotros lo sospechábamos y que el caso Audio solamente lo que hace es evidenciarlo. La Corte Suprema es una pieza más del ajedrez de la élite que maneja este país. Entonces yo creo que la incertidumbre está en la izquierda. El ejemplo y el caso Monsalve y el caso por aquí, el caso por acá, es chaya, es humo que dura lo que tiene que durar para que la gente deje de pensar. O la estrategia es inundar los canales con la información, como en el caso de Monsalve, o la estrategia es silenciarlos y ocultarlos, como en el caso de Chávez. Y ahí entre medio hay una serie de estrategias que en general, como tú dices, o sea, se ponen como uno o dos o tres días o más o una semana en pantalla, después desaparecen. Como está desapareciendo el caso o sea, de Chávez, que es uno de los principales, el articulador de todos estos procesos. Entonces, yo siento que eso está ahí, en esta incertidumbre para nosotros, de no saber cómo agarrar, de no saber si nos organizamos, si nos organizamos, con esa, que siempre hemos comentado, con esa disgregación de las fuerzas de izquierda, en que cada uno toma las banderas y sus banderas son las únicas ética y moralmente válidas, y no somos capaces de tener una propuesta común que la gente la pide. La gente la hizo ver en el estallido de octubre. Pero no son, yo siempre tengo la sensación que la izquierda es tan heterogénea, tan ortodoxa en sus cuentos de repente, que no les permiten negociar con otro grupo de izquierda para poder tener una plataforma común y enfrentar este proceso. Y transformar un poco esa incertidumbre un poco en certidumbre. En esta sociedad, porque hay un movimiento ahora que va a llamar un plebiscito, que está buscando llamar un plebiscito por la AFP. Y cuando yo me pregunto llamar un plebiscito, y perdóname que sea tan negativo, pero en las condiciones actuales lo vamos a perder. Porque con mi plata no va a resaltar en forma potente, y toda la estrategia que usan los medios de comunicación para que lo que la élite no quiere que cambie, no cambie. Entonces, yo no sé si los plebiscitos son la alternativa. Yo creo que este gobierno del presidente Boric se perdió una inmensa oportunidad de producir un cambio en esta sociedad, en esta sociedad de individuos neoliberales, como tú nos has dicho o recalcado siempre, que es una sociedad absolutamente individualista, que es el ráscate con tus propias uñas, y que es lo que se exacerba, y por eso muchas de las ideas colectivas no funcionan por grupo. El Nómada AFP juntó mucha gente en las calles, pero por un problema específico. El problema específico no funcionó y se desarmó. Y no hay otro grupo que puedan unirse en una plataforma común. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que para que esta cosa cambie,
porque definitivamente desde la organización popular no está funcionando. A lo mejor yo peco de ignorancia, de no conocer, pero no sale, no confluye, no genera un movimiento que realmente haga pensar a la élite que realmente hay que empezar a cambiar porque si no esta cosa se va a desbordar. Y entonces lo que yo digo, lo que se perdió el presidente Boric es en ser el presidente que generara un cambio del pensamiento neoliberal de la ciudadanía en Chile. Porque optó por la negociación. Y ya una cosa muy conocida, que cuando se negocia con la derecha, es la derecha la que gana. O sea, eh, el explicar, el dar a conocer, el conversar con la gente, el decirle las cosas que quiere hacer, el, el hablar todos los días de las cosas que se están tratando y de quiénes se están oponiendo y de cómo se puede tratar y por qué se tiene que hacer desde una autoridad, para mí es fundamental. Y yo creo que la única forma de que este país pueda cambiar es que nos toque un presidente o una presidenta que sea capaz de dejar su rango presidencial tradicional a un rango de una persona que converse con la gente. Y tiene los medios, y si no tiene los medios, tiene las cadenas nacionales, y si no tiene las cadenas nacionales, tiene las conferencias que podrían hacer diariamente. Lo hacen en otros países, lo hacen y les resulta. El AMLO en México, la actual presidenta en Petro, eh, y con todas las complicaciones que tienen, que son muchísimo más grandes que las que pueda tener en Chile, están generando procesos de cambio de la población porque entienden que en su autoridad, a los que ellos eligieron, porque a Boris lo elegimos, conversa con ellos, les explica, les dice cuáles son los problemas, cuáles son, por qué no avanzamos, qué vamos a hacer, por qué estamos haciendo estas cosas, les explica, les conversa, les habla. Y yo no sé, y a lo mejor estoy diciendo que esto no tiene que ser con un líder que viene del cielo sino que de esa persona en que la ciudadanía depositó su confianza, que esa persona se la devuelva en conversación, en enseñanza, en intercambiar opiniones. Porque de otra forma, y los pongo a tu criterio y a tu opinión, es muy difícil que esta cosa cambie en Chile. O sea, está tan estructurada esta situación de la oligarquía que como lo hemos ido conociendo en estas sesiones que tenemos con Felipe, es ancestral en este país, cíclico, ancestral. Aparece, desaparece, aparece, aparece y es lo mismo, con distintas estrategias y con distintos resultados, y no ha cambiado. Y no logramos una masa crítica que realmente genere un cambio o que impulse un cambio. Y vuelvo a decir, yo no espero que una sola persona sea el mesías de este cuento. Yo espero que una persona sea que en la que hemos confiado, por la que hemos votado, explique a la gente por qué no avanzamos. Más que negociar ese 0,5%, que más que es una capitulación de esto. O sea, y sabemos que es difícil que el señor Boric lo haga, porque empezó capitulando con el TPP-11, no sé, como a los 2 o 3 meses ya que estaba en el gobierno, y ha ido de capitulación en capitulación, pero no sé si qué opinas tú de eso, si yo estoy demasiado religioso en estos últimos tiempos con la fecha de la Navidad. Es interesante lo que tú planteas, porque yo tengo la impresión de que en Chile podríamos hablar del Chile intelectual, el Chile de la clase o de los grupos de expertos, los que tienen cierto conocimiento,
aquellos que se dedican a hacer análisis. El Chile, vamos a decirlo en términos del siglo XIX y siglo XX, el Chile ilustrado, un Chile educado, por decirlo, instruido en la formalidad, ¿no? Ese es un Chile que tiene un terror, le tiene un terror, un miedo que es transversal en ese grupo, en esos grupos, a lo que se llama populismo. Porque en Chile, a diferencia del resto de América Latina, populismo no tuvimos. En Chile no hubo un régimen populista semejante al PRI en México o semejante al varguismo en Brasil o el peronismo o cualquier otro de los populismos existentes en Centroamérica o en las repúblicas andinas, etc. Chile se libró en ese sentido de tener populismo, tener un gobierno o gobiernos populistas. Se intentó algo y se planteó en algún momento que Carlos Ibáñez del Campo en la segunda administración del 52 hasta el 58 era populista. Incluso por ahí se le vinculó con Perón, etcétera, pero eso no fue efectivo, no fue cierto. Perón Ibáñez nunca fue un populista. Y no tenemos. No tenemos populistas. Así como que también se plantea el miedo al caudillo. En América Latina los caudillismos fueron muy fuertes, pero en Chile el caudillo no hizo aparición, digamos, hasta lo que fue tal vez el único dictador enorme, cierto, gigantesco, que fue Pinochet, no en términos buenos, sino en términos malos, sino que ese fue el único dictador, y es un dictadorcito chiquitito el que tuvimos entre el 27 y el 31, que fue el mismo Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen que se tiene del Chile republicano 19-20, ¿no? Que es una democracia, que ha sido democrático? Nosotros no voy a entrar a discutir ese punto, pero quiero graficarlo, que Chile ha tenido democracia. Y se dice, Allende murió defendiendo la democracia, etc. ¿Por qué lo digo? Porque tú lo que acabas de decir, de tener un presidente parlante, un presidente de conversaciones diarias, al estilo AMLO, al estilo aló presidente, el de Chávez, o el estilo, cierto, también ahora de la Claudia o de Petro, sería visto como un quiebre del etos republicano democrático. Por lo tanto, sería mal, comillas, visto, porque eso no es democrático, eso es populismo. Y como si tú vas a las crónicas durante los 6 años de AMLO, la derecha mexicana, ¿cierto?, criticaron por decir que eso era populismo, era lo mismo que hacía Chávez, era el chavismo, etc. Entonces, en ese sentido no creo, estoy totalmente convencido que ningún presidente chileno tendría esa capacidad de hacer aquello, porque para eso hay que tener también un desplante, tener un carisma, de tener una serie de cualidades que los hombres grises o las mujeres grises que no han gobernado son eso, son hombres grises, son hombres de forma. Claro, el presidente Boric no usará corbata, pero es tan gris como los que usan corbata, es decir, no rompe. El hecho de usar corbata no significa mayormente un quiebre en la forma de hacer política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema es que la formalidad de la democracia chilena impide una situación como la que tú señalas y que se requiere. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que sería excelente a tener un presidente que explicara por qué razón es necesario tener un
sistema de reparto en vez de tener un sistema individual de pensiones, etcétera. Pero imagínate al ministro Marfane explicándole a la gente, es un hombre que le falta la capacidad para comunicar, ¿no? Para comunicar. Eso es lo que AMLO y Claudia han logrado, es comunicar, llegar a la gente, saber llegar. Pero acá en Chile la gente no tenemos la cultura. Yo creo que tal vez el único populista que tuvo así un ingreso y volvió después en el segundo gobierno ya no hacerlo, fue nuestro amigo Arturo Alexandre Palma, entre el año 20 hasta el 20, cuando llegó a ser presidente, pero después ya no es el presidente populista. Entonces eso, porque él usaba el balcón de la moneda para referirse a la querida Chusma, ¿no? Entonces, ese es un tema. Dos, creo que este gobierno entró acomplejado. El gobierno del presidente Boric entró acomplejado. Porque, curiosamente, entró ganando una elección con el apoyo masivo de mucha gente, pero entró marcado por el hecho de que no ganaba por sí mismo Boric y el Frente Amplio, no ganaba por sí, no eran las ideas del Frente Amplio las que ganaban, sino que ganaban una coalición con los que ellos habían sido críticos, que era la vieja concertación y la vieja, digamos, nueva mayoría, como coaliciones políticas. Eso le marcó el paso. Y tengo la impresión también que este gobierno quedó marcado para su fracaso, porque es un gobierno fracasado. Fue el caso de la ministra del Interior cuando parte a los 2 días o al día siguiente de haber asumido hacia la tierra del Gualmapu, produciéndose una situación que ningún Estado podría pensarlo que debiera haberse hecho. Entonces yo creo que marcó. Y luego el presidente Boric no se la juega y no se la jugó tampoco por la convención del 4 de septiembre del 22. Por la primera, no se la juega porque también habían rechazos internos del Frente Amplio, como también de rechazo del socialismo democrático y de otros sectores a esa constitución. Esa constitución no tenía consenso en el gobierno y por eso ahí se pierde, yo estoy contigo que se pierde una posibilidad. Entonces este gobierno rápidamente pierde una serie de posibilidades y queda desnudo. Y después viene la tremenda derrota que nosotros nunca hemos podido procesar y nunca hemos podido señalar adecuadamente, que la derrota del presidente Boric en términos de la reforma tributaria se lo provocan, ¿cierto? Una mujer que siempre se colocaba en la línea de la defensa de los sectores populares, que era Pamela Giles. Y ella con otra mujer diputada decidieron votar en contra. ¿Por qué? Porque quería darse, como alguien dijo por ahí, el gusto de derrotar al presidente. Y eso no significó, ese gesto, ese mal gesto, terminó perjudicando, perdón, a todo a un gobierno y las posibilidades de transformaciones. Habría sido distinto si hubiese ganado esa posibilidad. Tal vez sí, tal vez no. Pero no lo podemos saber porque es ficción. Pero ahí se provocó algo. Entonces, en ese sentido, este gobierno ha sido pésimo porque no ha tenido un presidente ni ha tenido autoridades que tengan capacidad de imponer sus puntos de vista frente al otro. Siempre terminan cediendo. Y lo peor de todo, que termina quedando con una imagen deteriorada, terrible, por un acto que raya en la irracionalidad, que es el caso Monsalve. El caso Monsalve es un autogol, pero que vale como 50 autogoles. ¿Eh?
porque ¿qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Eso no lo sabemos, pero el hecho es que provoca una situación de descrédito total y completo con las autoridades. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que estamos viviendo es una situación de que no sabemos por dónde ir. Tenemos un laberinto. Yo recuerdo haber usado esta misma metáfora del laberinto en uno de los programas de finales del año 23 y seguimos en el laberinto. No encontramos el hilo de Ariana para salir de este laberinto. No lo encontramos. Entonces, ese es mi problema. La democracia funciona mal y sigue funcionando mal. Este régimen de democracia protegida es una que ha perdido algunas de las protecciones, pero sigue siendo una mala democracia. La gente no cree en la democracia, que hay otro dato. Hay mucha gente que no cree, a pesar que el Latino Barómetro de la Marta Lago nos dice algunos datos interesantes, que mucha gente prefiere tener el 52% de la gente prefiere tener un gobierno democrático, pero tiene un 48% que dice que prefiere tener un gobierno autoritario en determinados momentos. Es decir, hay una serie de datos que llaman la preocupación. Tengo la impresión de que estamos asistiendo a ya en una reflexión mayor, asistiendo a un periodo de tránsito, de transición, estamos saliendo de una sociedad, de un tipo de sociedad, y no sabemos todavía hacia dónde queremos ir. Con ocasión, y perdone que introduzca este tema, pero con ocasión de lo que eran los 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, yo planteé de que Luis Emilio Recabarren con otros, los ácratas, los anarquistas, los socialistas utópicos, qué sé yo, un montón de otras gentes y hombres y mujeres de la época, estamos hablando de 1900 a 1924, fueron capaces de producir una cosmovisión de mundo, una Weltanschauung, una visión de mundo, lo que queríamos de mundo, que una utopía bastante preparada, pensada, que queremos esto, queremos este otro. Pero es lo que nos falta. No tenemos esa visión de mundo alternativa. No hemos construido esa Weltanschauung que nos permita salir y poder hacer algo que tampoco Luis Emilio Recabarren ni los suyos no fueron capaces de hacer. Y Allende teniendo, y la gente de izquierda en los años 70 teniendo una como visión muy clara, muy dura, en ese sentido tampoco fueron capaces de hacer. El problema es que nosotros, los chilenos y chilenas populares, los chilenos y chilenas que vivimos en la subordinación, los chilenos y chilenas que somos dominados, no hemos sido capaces de hacer la revolución. Puede ser muy retórico, puede ser hasta, sí, retórico lo que digo, pero el plantearse la revolución, no estoy hablando de salir a buscar un fusil, una metralla, no. Estoy planteando hacer la revolución en términos de plantearse el cambio profundo, el cambio estructural, el cambio radical, el que tiene que mover cosas lo que tiene que quebrarse. Es decir, en otras palabras y usando otra metáfora, ¿cierto? Que para poder hacer tortilla hay que quebrar los huevos. Y creo que nosotros no queremos quebrar huevos porque nos da temor quebrar. Y eso es lo que nos tiene atrapados en esto. Y por eso yo estoy seguro que a pesar que el 74% de la población sostiene que queremos reforma a la AFP, nos vamos a estar todos tranquilos y conformes con la reformita que se apruebe, si es que se aprueba la reforma previsional que ha proyectado el gobierno, con los cambios y con todos los bemoles que le ponga la derecha. Vamos a aceptarlo, porque vamos a aceptar que esa mejoría, que se arregle la PGU de 2.24 a 2.30, ya está, algo.
Y esta es una sociedad que pasó, curiosamente, de ser una sociedad profundamente revolucionaria en la década de los 60 y 70, ha pasado a ser una sociedad profundamente conformista y conservadora. No quiere cambiar. Y eso los tiene en esta situación, creo yo. La última vez que quedamos huevos, nos pegaron unos chilitos que quedaron en la memoria. Ese es el tema. O sea, quisimos quedar huevos. Entonces, estimado, tal que a la gente se le quitó la gana de seguir protestando. Y evidentemente ese golpe influyó además en la descendencia de esas personas que recibieron ese golpe en carne propia. ¿Te das cuenta? O sea, sí, esa gente estoy de acuerdo contigo, transmitió esa sensación. Entonces estamos en un periodo que yo creo que evidentemente es de repensar qué es lo que queremos y no de actuar en las calles, sino que este periodo creo que hay que repensar lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿hay que pensarlo rápido? Sí, porque todos los indicadores mundiales están diciendo que va a venir algún problema gigantesco a nivel mundial y hay que estar preparados. Pero creo que hay que pensarlo con rapidez, qué es lo que queremos y cuáles son las articulaciones que podemos hacer. Creo que por ahí van los tiros. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy día hemos estado de acuerdo en todo, Jaime. Pero como siempre los acuerdos tienen algún desvío, hay una cosa interesante que acaba de decir. Nos golpearon, nos pegaron unos chilitos, usaste tú el concepto de chilito, que es una palabra muy antigua, que refleja un poco nuestras edades. Nos daban chilitos, estábamos en el colegio. Bueno, y el chilito, esos chilitos que nos dieron quedó en la memoria. Bien, sí. Entonces, tal vez lo que hemos estado haciendo en los últimos años, hemos estado trabajando la memoria del chilito, del golpe, del castigo, de la marca, del dolor, de la pena, del sufrimiento. Y creo que el recordar esa memoria, claro, nos puede generar más miedo, porque nos dicen, mire, no hagamos esto, no nos metamos en esto, no sigamos ese camino, porque eso nos va a terminar, nos van a terminar golpeando nuevamente, o nos van a seguir dando bajo, como dice la canción de Charly García, ¿no? Etcétera. Pero tal vez podríamos cambiar el tema de la memoria del sufrimiento, pasar hacia la memoria de la victoria. Tú me dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo pasamos del sufrimiento a la victoria? Bueno, en primer lugar, pensando que lo que hicimos y por qué nos castigaron no fue porque lo estábamos haciendo mal, sino porque lo estábamos haciendo muy bien. Y empezar a reivindicar lo que hicimos bien. Empezar a abandonar el sufrimiento. Yo lo decía también en función de lo que fueron los 117 años del 21 de diciembre de 1907. Si uno observa cómo se ha desarrollado la memoria de 1907 hasta la fecha, siempre ha sido en función del sacrificio, de la muerte, de todos los compañeros que murieron en esa oportunidad, compañeras y compañeras, etcétera, todo, ¿no? Pero nunca hemos visto cuáles fueron las consecuencias, no para el movimiento social de los trabajadores, no para el movimiento obrero, sino cuál fue el impacto que tuvo, ¿cierto?, esa protesta obrera en las clases dominantes, en las élites dominantes. Entonces, alguien diría, no, es que no produjo nada porque los castigaron, los mataron, etc. No. Pero uno comienza a estudiar y a visualizar las consecuencias de eso. Eso generó, por ejemplo, lo que dicen los propios historiadores y analistas de la derecha,
y historiadores conservadores, como por ejemplo Gonzalo Vial Correa. Gonzalo Vial Correa es un historiador totalmente comprometido con la derecha y con el gobierno de Pinochet, y fue su ministro de Educación, y posteriormente fue uno de los principales biógrafos, y entre otras cosas, Gonzalo Vial fue uno de los redactores del libro blanco que explica las razones del golpe. Él dice que la principal consecuencia que tuvo el ciclo de huelgas obreras desde el año 1903 o de 1890 hasta todo el siglo XX, durante todo ese periodo hasta 1910, entre otras, fue que la clase trabajadora, las clases populares, habían dejado de obedecer. Habían quebrado el consenso social, y así lo dice, tal cual, el consenso social que le permitía a la clase dominante tener la hegemonía sobre los sectores subordinados. El hecho que dejaran de desobedecer y se resistieran y enfrentaran, aunque los mataran, había provocado aquello. Y lo dice Gonzalo, y nunca más volverán a obedecer a las clases dominantes. Ese fue el mayor impacto, pero nosotros no hemos sacado partido a la idea de provocar la desobediencia, y no estoy hablando de la desobediencia civil, no estoy hablando en ese aspecto, sino estoy pensando la obediencia cuando la clase subordinada, ¿cierto?, se revela y se plantea frente a la clase dominante, como lo hicieron los trabajadores durante todo el siglo XX. Esa es la gran capacidad que tuvimos. Por lo tanto, hay que volver a desobedecer. Hay que volver a ponerse, abandonar el sufrimiento y la tragedia. Los compañeros que murieron, las compañeras que murieron, que murieron bajo la dictadura militar, ellos murieron luchando, compañeros, luchando contra ese poder y luchando por construir una sociedad mejor. Por lo tanto, el mejor homenaje que podamos no es solamente recordarlos para rendirle un homenaje, sino que tal vez el mejor homenaje que le podamos decir es tomando las postas de su lucha y empezar a levantar las reivindicaciones como ellos la habían levantado, que serán otras reivindicaciones. No van a ser las mismas, porque el mundo ha cambiado en 50 años, por cierto, pero hay que hacerlas. García Linera, en sus últimas reflexiones sobre lo que es una revolución, dice: todas las acciones colectivas que se han desarrollado en los últimos años en América Latina tienen que ver con esta capacidad de que los sectores populares, la plebe, deje de obedecer. Es la desobediencia política la que nos permite avanzar. Pero si seguimos nosotros solo con el recuerdo amargo de lo que nos ocurrió, no vamos a crecer, no vamos a salir de eso. Entonces yo tengo la impresión de que ahora, bien, hemos recordado, hemos llorado, hemos sufrido, pero ahora vienen también a decir: miren, parece que éramos bastante buenos, creamos un contrapoder, fuimos capaces de oponernos al capital, fuimos capaces de ponernos en esto, y parece ser que nos faltó otras cosas que habrá que ver cómo las suplimos en el futuro, pero tenemos que seguir la pelea para ganar, no para seguir llorando, no para seguir perdiendo. Eso es lo que yo creo a partir de esta reflexión acerca de la posibilidad de ver otra historia, de ver la posibilidad de que sí podíamos construir otra historia, y que no era, y que esta historia que nos ocurrió no estaba predicha. No es, yo no sigo a la Patricia Verdugo en su libro sobre el derrocamiento de Allende, que ella dice que la historia del derrocamiento de Allende estaba previsto en el año 50. Por favor, el año 50. Es decir, lo que iba a pasar
si ganaba Allende ya estaba escrito. Yo creo que es un determinismo histórico horrible. Horrible. Porque esa idea de, no, sigue, o el determinismo histórico de un Luis Mayra, cuando escribe en un libro que él tiene sobre los tres Chiles, y él dice lo que ocurrió el 73 ya estaba establecido porque no podía ser que podía haber otra Cuba en América Latina. Es decir, esos son determinismos, esas cosas, voy a decirlo en ese lenguaje, determinaron comportamiento que tenemos de la izquierda de hoy día. Las renuncias de las izquierdas tienen que ver con esa lectura que dijeron que era imposible lograr cierto, incluso curiosamente, hay un cientista político norteamericano, Wilson Walling, que escribió por qué Allende no iba a ganar nunca. Predeterminado, y ganó Allende. Entonces, yo tengo la impresión de que tenemos que, para salir de esta situación, empezar a escribir, empezar a reflexionar, empezar a mirar cuáles han sido los éxitos, cuáles han sido los triunfos, cuáles han sido las conquistas, cuáles son esas situaciones de alegría que tuvo el movimiento social popular, el movimiento obrero, el movimiento pobladores, todo, para poder decir, mira, podemos ganar. Pero si les vamos a decir, no, que el movimiento obrero fue sacrificado, el movimiento de pobladores fue acribillado, que esto, ¿quién se va a querer meter? Nadie, pues. O decir, bueno, si, como bien dices tú, Jaime, si yo les digo, mire, nos pegaron 20.000 chelitos y vamos a tratar y los van a pegar 20.000 chelitos, seguro que no va a ir nadie más, porque nadie quiere que le peguen chelitos. Entonces, para estar preparado para enfrentar ese mundo, esa crisis mundial que se viene, Jaime, yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque viene una crisis mundial que va a ser producto de todo este reacomodo civilizatorio que se están produciendo en los últimos años, ¿cierto? Va a venir. Para eso hay que estar preparado. Hay que estar preparado para las coyunturas que se abren oportunidades para aprovecharla a favor de uno. A eso punto. Justamente, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Les voy a dar un minutito solamente para el cierre porque estamos medio pillados ya con el horario. Ya los pasamos. Contigo, Nelson, por favor. No, solo agradecer. Siempre estas conversas son súper nutritivas. Nos invitan a reflexionar, que es uno de los objetivos de nuestro espacio de debate público, y también invitar a nuestros y nuestras oyentes a compartirlo. No es necesario estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Lo que es necesario es reflexionar sobre lo que se habla. Y este espacio es para eso. Agradecerte nuevamente, Juan Carlos, que estés con nosotros y como te dije al principio, ojalá el próximo año nos volvamos a encontrar unas cuantas veces más. Que lo pasen muy bien a todos y todas los que nos están escuchando en las fiestas que se avecinan. Gracias, Nelson. Marlene, por favor. Ya, mira, yo me voy a demorar más de un minuto, porque voy a leer aquí un comentario que ya me va a demorar más de un minuto. Oscar de Valpo dice, hola compas, pareciera que una vez más las arremetidas del neoliberalismo a través de sus representantes políticos nos encuentra sin una organización que levante la voz y llame a movilizarnos. Seguimos atomizados, divididos. No solo por el derecho a la seguridad social, sino por todas aquellas reivindicaciones que se levantaron en octubre de 2019. Y no pensemos que la profundización del nefasto modelo económico con nuevas medidas legislativas se ha detenido. Difícil se hace hoy una convocatoria para detener el atentado contra los trabajadores que se pretende consolidar por los administradores legislativos del modelo. Autoconvoquémonos para generar este año que comienza un proceso de convergencia.
son muchas las voces que surgen en este sentido. Generemos un proceso que le diga basta a los colaboradores de la división, que en su afán de mantener falsos protagonismos aluden a las más variadas excusas para no avanzar en un proceso de unidad. Una de las lecciones que nos dejó octubre fue la falta de una organización. Sin una centralización del descontento, las movilizaciones se diluyeron y agotaron en miles de esfuerzos individuales sin mayor efectividad en cuanto a la resolución de las demandas. Este año que comienza es un año electoral y no faltarán los que pretendan a través de programas electorales hechos entre cuatro paredes, sin la participación de la clase trabajadora y los sectores populares, levantarse como paladines de los explotados. Lejos de estas ilusorias y populares iniciativas, debemos generar un proceso desde la base, convocando a quienes siguen siendo oprimidos por este inhumano modelo económico. Este proceso cobra tanta o mayor importancia que su objetivo, unidad, ya que permite acercarnos, plantear nuestros problemas y buscar a partir de nuestras ideas y acciones las soluciones que hoy se requieren para avanzar en una sociedad más justa. Ves que ya desde ese punto de vista le agradecemos al Oscar por el comentario. Gracias. Sí. Bueno, agradecer también una vez más a Juan Carlos por haber estado con nosotros acá en el último programa del año para hacer un balance político de él. Y sí, pues, yo creo que el proceso de los trabajadores, ¿no?, que terminó en el 73, o sea, el cambio que se produjo ahí, es como que el proceso que estaban llevando los trabajadores desde como unos 100 años antes de ese espacio, o sea, de ese tiempo, era como estábamos saliendo de la caverna, ¿no? Es como el mito de la caverna, esto, estábamos saliendo de la caverna y el golpe militar y todo esto, lo que vino después, como que nos mete y nos obliga a meternos otra vez a la caverna. Sabemos que no todos, sabemos que aquí hay las posturas, no todo el mundo está en la caverna, ¿no?, en el engaño, sino que estamos conscientes, pero no encontramos la manera efectiva de organizarnos. Nelson hablaba como de un líder no mesiánico, pero parecido, ¿no? O sea, un líder que de verdad sea un líder de conducción en cuanto a la presidencia. Yo creo que por ahí, no sé si va la cosa, creo que la inactividad o el por qué no nos organizamos tiene harto que ver con la destrucción, por ejemplo, del partido político. Es decir, el partido político ahora es una especie de empresa y por eso también está con tan poquita gente ahí, ¿no es cierto?, tan poquito militante. Entonces, pensar en hacer, por ejemplo, un partido político que sería como la solución obvia para la generación que fue derrotada, por así decirlo, entre comillas, en el 73, en este rato no da, po. Los partidos políticos nuevos que se generan no convocan tampoco porque está viciado el sistema, incluso está viciado lo que puede hacer un partido político o no, porque funciona como una empresa, está institucionalizado el partido político. Entonces, y está completamente metido ahí con la misma fuerza que la hegemonía controla, po. Es decir, si ese es el problema que tenemos en el Congreso, que la hegemonía del poder está controlando para su lado, o sea, para que se hagan las leyes para ellos y no para nosotros. Entonces, la situación ya es tan grave y que no nos podemos hacer los lesos. Y creo que la gente que sí podemos de alguna manera dar un paso o medio paso en intentar cambiar la situación, deberíamos hacerlo. Porque difícilmente la masa trabajadora que tiene que trabajar día a día para sostenerse, difícilmente, a menos que sea en un reventón, va a poder participar en algo, en una organización, propiamente como para tratar de salir de su situación, cuando ni siquiera la entiende, ¿ya? Y cuando el mito de la caverna que digo yo, nos han metido a este poder tan fuerte que es el mediático, que nos tiene convencidos de
el 73 Chile fue salvado del comunismo y que lo que vino después, o sea, lo que vivimos ahora, es lo mejor que, que podemos tener. Es decir, todavía se valora eso. Y probablemente una de las problemáticas durante el estallido o rebelión social, como se quiera decir, del 19 de octubre, no solo fue que no hubo posibilidad de organización. Yo recuerdo que los partidos políticos, algunos intentaron aprovecharse de la situación de que la gente se quería organizar yendo a cabildos, asambleas, etcétera, y eso empezaron los partidos políticos a apoderarse de eso, la gente se dio cuenta y se fue. O sea, esa es una observación objetiva que pudimos nosotros, por lo menos los tres que estamos aquí, pudimos más o menos visualizar. Creo que el problema en el que estamos es sumamente grande, pero una de las cosas que hay que solucionar es lo de las comunicaciones. Y como también está metida la comunicación dentro del sistema, creo que somos las personas fuera del sistema que tenemos que hacer esfuerzos de comunicación como este que es tan chiquitito, pero varios chiquititos dentro de todo el país podríamos hacer una red, ¿no es cierto? Y podríamos cambiar un poco la cosa. Es decir, por lo menos poder conversar, como decía Jaime, plantear los puntos de vista, independiente que no lleguemos a conclusiones prontas, ¿no? Pero por lo menos visualizar en dónde estamos parados, que después de todo no es solamente una oligarquía nacional la que nos tiene en la situación en que estamos, sino que ahora todos unos poderes hegemónicos de empresariales, ¿no es cierto?, mezclado que tienen el cascarón de los países fuertes para seguir metiendo el capitalismo exacerbado que está destruyendo no solo a las personas, ¿no es cierto?, a los trabajadores, sino que también al planeta. Entonces, es sumamente complejo el problema, pero hay que hincarle el diente y creo que una de las posibilidades que tenemos de hacer es comunicar. Y entonces aprovecho yo este término de programa y término del año para anunciar que nosotros vamos a crecer un pasito más. Ya no vamos a hacer solo el programa lunes a lunes, sino que tenemos una página web y vamos a invitar, creo yo, el siguiente lunes con más claridad, a que gente participe ahí con textos. Decía Juan Carlos que hay que escribir, hay que analizar, ¿no es cierto? Y todas esas visualizaciones creo que nosotros somos capaces de instalarlas ahí en la página web y difundirlas, y entre toda la comunidad que se cree poder también difundir esas voces que no tienen espacio casi en otros lugares en este momento, y creo que, o sea, hay nosotros no somos los únicos, pero lo que queda es que cada espacio siga creciendo, que no se eche para atrás y que ojalá se pueda coordinar también los espacios de la comunicación. Así que la página web es debatepublico.cl, la voy a dejar aquí en el mensaje, o sea, en el chat, tanto de YouTube como de Facebook, y también voy a dejar un correo donde se pueden comunicar con nosotros las personas que quieran inaugurar, que quieran inaugurar el espacio de los escritos, porque todavía está ahí en blanco. ¿Ya? Eso, con eso termino y lamento haberme tomado todo este rato, porque ya es tarde, pero me pareció necesario. Gracias, una más, Juan Carlos. Gracias, Marlene. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Marlene. Juan Carlos, tú... Sí, bueno, sí, agradecer nuevamente al espacio, al debate público, a la amabilidad de Jaime, de Marlene y de Nelson, de dar la oportunidad de comunicar estas ideas. Uno comunica ideas, como bien decía Nelson, pueden discrepar, pueden aceptarlas, pero lo importante es que las se reflexione, se piense, se proyecte a partir de lo que nosotros cuatro conversamos. Yo creo que nadie se quiere apropiar de la voz y de la palabra para pensar que lo que uno dice es lo cierto, lo verdadero. Son aproximaciones a problemas. Y quiero felicitar también a los anuncios que ha hecho Marlene con respecto a tener una página web y
llenarla de escritos donde la gente pueda, y todos nosotros convertirnos en intelectuales pensantes de la actividad política y de la revolución que nos llama y nos está debiendo tantas cosas, ¿no? Y termino diciendo que tengan un feliz y próspero año 2025 y que todos sus deseos y todas sus cosas sean lo mejor de todo, junto a su familia, junto a los suyos, junto a la comunidad, el territorio y todo. Así que seamos un poco más felices el próximo año, si es que se puede. Así que un abrazo fraterno para los tres. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Igual para ti, que también sea un próspero año 2025, que tenga más certidumbres que incertidumbres. Nosotros nos despedimos agradeciendo una vez más a la presencia de Juan Carlos y la exposición del día de hoy, que ha sido contundente y muy interesante. Nos despedimos hasta el próximo lunes y voy a quedar con una frase que dijo Juan Carlos y la voy a anexar con una despedida que hace Juan Carlos Monedero en su programa. Bueno, ustedes saben que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de revuelta, con todas las personas a quienes han perdido la vista a causa de la represión de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, con todo aquel que ha sido víctima y ha sido víctima, ¿cierto?, de los derechos humanos. Especialmente hoy día también queremos relevar la ausencia de Julia Chuñil, que lleva más de 50 días desaparecida. Y es importante hablar de la desobediencia. Cuando habló Juan Carlos de desobediencia, se me vino al tiro la frase para la salida, y es decir que nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Que pasen muy buen año y nos vemos desobedientes. Chao, chao. Okay, chao, chao. Chao, chao. Feliz año a todo el mundo. Chao.